Alcaldesa de Boston es citada por el Congreso a testificar por el alegado fracaso de la ciudad de Santuario a la hora de hacer cumplir las leyes federales. Lo vamos a analizar. Además, Trump sufre otro revés judicial. No podrá congelarle fondos a los estados. Sin embargo, mientras eso ocurre, su administración adelanta una ventana de retiro para miles de empleados federales. Y las redadas migratorias toman lugar también en Puerto Rico, aunque con serios cuestionamientos sobre violaciones a los derechos civiles de los que han sido arrestados. Con eso y más, comenzamos. Enfoque Nueva Inglaterra comienza ahora. Muy buenas tardes, gracias siempre por sintonizar nuestras ediciones de Enfoque Nueva Inglaterra. Vamos directo al primer tema de hoy, amigos, para no perder tiempo, porque en materia de gobierno es mucho lo que sigue ocurriendo en la administración de Donald Trump. Y desde el propio Congreso también se dan situaciones. Hace solo días, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, fue invitada a testificar ante el Congreso, ya que Boston está siendo criticada fuertemente por las políticas de Ciudad Santuario que ha estado estableciendo desde hace ya años. La carta de invitación que se le cursó a la funcionaria denuncia a Boston, así como a otras ciudades, por lo que se califica como un absoluto fracaso en el cumplimiento de la ley federal migratoria. Y son muchas las preguntas que se ponen sobre la mesa. Una de ellas, ¿qué se puede esperar de lo que es esta invitación? Otra es, ¿qué desea escuchar el Congreso y para qué, si algo, se prepara esa rama de gobierno? Bueno, para discutir este asunto con nosotros esta tarde se encuentra el profesor en Ciencias Políticas Charles Benator Santiago. Profesor, un gusto siempre tenerle con nosotros. Saludos siempre. Su primera reacción a lo que ha sido esta invitación. Mira, esto es consistente con la tradición de la derecha republicana que vimos con las protestas de Palestina y los presidentes de varias universidades. O sea, esto es un intento del Congreso de atraer representantes electos para atacar las políticas de Ciudad Santuario. Pero atacarlas ¿con qué fin? Porque estamos hablando de una rama de gobierno que tienen poder de legislación y algunas de las dudas que saltan a la mente, ¿no?, es si basado en el testimonio que presenten estos alcaldes se estará elaborando algún proyecto de ley con algún tipo de efecto en las ciudades, que sabemos que tienen sus propias leyes, ¿no? Claro, en el caso de Massachusetts es un poco más complejo porque ya la judicatura le ha dado unos poderes locales y ha protegido a la ciudad santuario y hay legislación local en Massachusetts. En otros casos como Connecticut es un poco más difícil, pero la administración de Trump está amenazando con aguantar fondos y eso va a tener repercusiones irrespectivamente de lo que diga la ley. O sea que en este sentido yo creo que es para crear una visión pública de que los oficiales electos de ciudades santuarias pues pueden ser atacados públicamente en los ojos del público. Para el beneficio de quienes nos están sintonizando, profesor, ¿cómo se define una ciudad santuario y dentro de la definición por qué son tan criticadas por parte de los republicanos? Mira, las ciudades santuarios son ciudades donde los gobiernos locales, en este caso el alcalde de Boston, la alcaldesa de Boston, deciden no compartir información sobre inmigrantes indocumentados o documentados en la ciudad y no colaborar con el gobierno federal en redadas para llevarse a inmigrantes o deportar inmigrantes. Hay que establecer, obviamente, y que no lo habíamos hecho antes, así que aprovechamos ahora la oportunidad, de que esa citación no es obligatoria. No se le ha entregado un supina a la alcaldesa. De hecho, su equipo todavía está analizando y tiene hasta el 4 de febrero para responder. Una ausencia de la alcaldesa a una situación como esta, profesor, ¿qué mensaje enviaría al Congreso y al país? Ya que no es obligatoria, subrayamos. Esto es un ejemplo de resistencia local, o sea que la ciudad de Boston y el estado de Massachusetts en general van a resistir las iniciativas del presidente Trump para deportar inmigrantes indiscriminadamente. Señala usted que entonces que esto es prácticamente un ejercicio, ¿no?, de política más allá de que se traduzca en legislación. Pero usted, en la pregunta inicial que le hicimos, pues obviamente remarca el tema de los fondos, de las asignaciones de fondos como una arma que puede utilizar, ¿no?, el presidente para emprenderla contra la ciudad de Santuario. ¿Podría una acción como esa rayar lo inconstitucional? ¿Cómo una ciudad santuario reacciona a un interés de un presidente de castigar, digamos, a esa ciudad o a ese estado por no acatar la normativa federal? Eso es muy buena pregunta. La derecha, los conservadores, hace 10 años, durante la administración de Obama, argumentaba que los estados y las ciudades tenían el control sobre inmigración y naturalización.
Hoy día el gobierno federal está tratando de quitarle esos poderes a los estados y a las ciudades. O sea, la administración de Trump ha dado un viraje de 360 grados para usurparle el poder a las ciudades locales de tomar esas decisiones. Pero a nivel constitucional, el proceso de naturalización e inmigración es un poder federal. O sea que usted puede anticipar quizás que si en efecto se materializan esas amenazas, porque las ciudades de santuario sean firmes en continuar con esa política, todo este lío que estamos discutiendo esta tarde aquí podría llegar ante la consideración del Tribunal Supremo. Sí, y el gobierno federal podría ganar. ¿Basado en qué? En que los poderes de inmigración y naturalización son federales y los estados no tienen el poder para intervenir en procesos legales de inmigración y naturalización. Cuando habla del gobierno federal, evidentemente se refiere al gobierno de Donald Trump, ¿no? Y al Congreso. La administración de Trump. Bueno, ahora, hay unas excepciones. Las ciudades locales pueden pasar legislación, o los estados y ciudades pueden pasar legislación o administración pública para darle beneficios a los inmigrantes, para darle protecciones y para gobernar. Pero en el ámbito de inmigración y naturalización, el gobierno federal es supremo. Los derechos, ya por último, profesor, los derechos civiles y los derechos humanos formarían parte de ese potencial pleito que podría ser considerado en un futuro por la Corte Suprema, o quedarían fuera del mismo. No, ahora está todo bajo juego. El peligro más fuerte ahora mismo es una decisión sobre los estudiantes indocumentados que, bajo la opinión de Plyler-Vidot, tienen la posibilidad de asistir a escuelas sin ninguna persecución. Estas persecuciones pueden abrir la puerta para que la Corte Suprema reevalúe el caso de Plyler-Vidot y derechos civiles en generales. Y ya se estima que la Corte Suprema quiere amarrar los derechos civiles de los indocumentados e inmigrantes en general. Interesante esa movida. Bueno, profesor, muchísimas gracias por habernos brindado el privilegio de su conocimiento. Será hasta la próxima. A la orden. ¿Cómo no? Saludos. Hace solo días, amigos, un juez bloqueó la intención del presidente Trump de congelar de forma inmediata todas las subvenciones, así como préstamos federales, una medida pues que podría afectar a programas esenciales de educación y sanidad de los que dependen millones de estadounidenses. Mientras eso ocurría, Trump también anunciaba horas después una propuesta de ventana de retiro que busca, según él, reducir gastos en el gobierno a razón de la salida de cerca del 5 al 10% de los empleados, lo que a su vez se traduciría, según la Casa Blanca, en un ahorro de $100 billones. Esta tarde buscamos analizar el impacto de ambos procesos que están corriendo de forma paralela, y uno de ellos incluso tuvo también un tropiezo en los tribunales. Vamos a conectarnos con el licenciado y experto en Derecho Constitucional, Rafael Peñalver. Licenciado, siempre es un placer tenerle con nosotros y hoy no es la excepción. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes en Nueva Inglaterra. Ustedes están pasando frío, yo estoy aquí en Miami, pero un saludo para todos. No se equivoca, mucho frío por acá. Licenciado, vamos a hablar primero de esta ventana de retiro que ha propuesto Trump. ¿Cuáles en concreto podrían ser las consecuencias económicas de que renuncie ya sea el 5 o hasta el 10% de los empleados federales? Mira, creo que es una propuesta que no tiene en realidad el propósito bien explicado. De la forma en que yo lo veo, lo que se está tratando de hacer es reemplazar los trabajadores del servicio civil norteamericano, que siempre han sido personas apolíticas y que se han caracterizado por su profesionalismo, su lealtad a la Constitución y no al partido de gobierno. Y lo que se les está ofreciendo es un plan de retiro donde se les pagaría hasta septiembre. Si se retiraran ahora, eso dejaría abierto una cantidad de miles y miles de posiciones que no van a ser erradicadas, no van a ser anuladas esas posiciones, simplemente van a ser reemplazados por personas que tengan más lealtad a la administración de Trump que tenían los que están saliendo de ellos. Entonces, Así ¿por qué se le dice al país, por ejemplo, licenciado, que la salida de esos empleados tendría un ahorro de $100 millones? Si al parecer habría aquí una intención de sustituir esa salida por nuevos empleados que quizás tengan una lealtad diferente.
Y no creo que sea totalmente transparente en la forma que se está anunciando esto. Sí, habría un ahorro de inmediato durante el tiempo que estas personas no sean reemplazadas, pero al final del día la gran mayoría de estas posiciones van a ser reemplazadas en lugar de por personas que han sido empleadas a través del servicio civil y que tienen, repito, su lealtad a la nación, van a ser reemplazadas por personas de las que se les considera que no son del Deep State, como se le llama aquí ahora a todas las personas que han estado desarrollando sus puestos, pero que no tienen lealtad a la administración de turno. Vamos a fijarnos rápidamente en lo que se le está ofreciendo a estas personas. ¿Usted entiende que es convincente, tiene peso para convencer a esos empleados federales a que asuman esa decisión? Bueno, es que la forma en que se les está planteando, dicen, si ustedes no se retiran, pues a lo mejor su posición no existe. Creo que es una forma básicamente de forzarlos a aceptar las condiciones de retiro sin que se les esté diciendo en realidad cuál es el plan a largo plazo sobre estas posiciones. Bueno, vamos a hablar de otro tema sumamente importante, podemos decir que impacta a muchos de nuestros televidentes de una forma u otra, y es esa intención, ¿no?, de congelar fondos que hace semanas tomó el presidente Trump. En primera instancia, hubo un revés judicial y luego hubo un reversazo, pero ha habido confusión, licenciado, porque muchos interpretan ese reversazo como que ya esto no se plantea, no está sobre la mesa. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Al contrario, yo lo que creo es que la forma en que se anunció la congelación fue caótica y lo que están haciendo es perfilando la congelación para que sea más exacta. Hubo una protesta enorme de representantes, de congresistas, aún republicanos, cuando se enteraron que programas en sus distritos iban a ser afectados. Lo que están haciendo es calculando la forma para que la congelación sea más exacta y no tenga el impacto global que tuvo el anuncio que tuvo el del otro día, que la Casa Blanca tuvo que revertir y anular ese anuncio en menos de 24 horas por la reacción tan negativa que hubo. Pero eso no quiere decir que el plan se acabó. Al contrario, lo que están es perfilando el plan. Para que nuestra audiencia se haga de una idea, ¿no?, de la seriedad y del riesgo que está en algunos servicios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de fondos podrían ser congelados con la intención que tiene la administración, licenciado? Pero como se hizo el anuncio, afectaría a programas sociales, a programas de alimentación, a personas necesitadas, a alimentación a los estudiantes en los colegios. Por eso te digo que fue un anuncio tan poco específico y tan amplio que causó alarma, que debió haber causado alarma, porque de verdad es alarmante en la forma que se anunció. Pero vamos a ver ahora cuando se saquen las especificaciones de lo que quieren cortar, por dónde va la cosa exactamente. El pleito judicial que sufrió un bloqueo, ¿no?, un detente, ¿queda automáticamente académico o el juez va a estarse expresando con relación a ese bloqueo que determinó? Mira, esto va más allá de lo que se planteó. Aquí hay un tema constitucional muy serio, que es el siguiente. La Constitución le da al Congreso el único poder de controlar el presupuesto de la nación. El presupuesto de qué cantidad de dinero se importa al gobierno y cómo se gasta. Eso es una función exclusivamente del Congreso. El presidente lo que tiene que hacer es ejecutar lo que el Congreso ha adoptado. Y aquí se está actuando en forma al revés. Aquí el presidente está congelando fondos que ya han sido aprobados por el Congreso para programas aprobados por el Congreso, y el presidente entonces está actuando como si tuviera un poder de veto que no lo tiene. La Constitución no le da al presidente el poder de escoger cuáles programas aceptados y pasados por el Congreso puede implementar o no. No, eso es una actividad exclusivamente del Congreso, y el presidente, en mi opinión, se está sobrepasando cuando él trata de decidir cuáles programas del Congreso va a implementar y cuáles no. Un punto muy interesante ese último que usted nos aporta, licenciado. Habrá que ver entonces cómo termina todo este asunto. Mientras tanto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo no?
Bueno, amigos, la incertidumbre reina en Puerto Rico de cierta manera luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, por sus siglas en inglés, junto a agentes de seguridad nacional, pues se estuvieran desplegando en un operativo en múltiples puntos de la isla. De hecho, en algunas intervenciones surgieron serios señalamientos de que, pues, dicen algunos que se violaron derechos civiles contra migrantes que incluso fueron arrestados cuando contaban con un estatus regularizado. Queremos poner esto en perspectiva y qué mejor que hacerlo con una ex fiscal federal que estuvo también trabajando precisamente en el distrito de Puerto Rico. Licenciada María Domínguez, siempre es un gusto tenerle y un verdadero privilegio. Gracias por sacar un poquito de su tiempo para nosotros. Un placer estar con ustedes esta tarde. Para los que no lo sepan, usted nació en República Dominicana, ¿no? Así es. Bríndenos primero una reacción, si es posible, licenciada, sobre cómo usted ve esto desde el punto de vista humano, desde el punto de vista en derecho, que es su profesionalidad, ¿no? Bueno, la realidad es que las leyes migratorias se tienen que cumplir. Esto es una orden ejecutiva que tiene, ¿verdad?, una validez que los estados no tienen inherencia en eso para modificar esa orden ejecutiva. Igualmente debemos reconocer que es lastimoso cuando las personas que han venido a trabajar a los Estados Unidos honradamente, que contribuyen a la economía de este país, que desempeñan muchos trabajos que los americanos no hacen, ¿verdad? Y que ciertamente va a tener un impacto en la economía, por lo menos se va a ver aquí bastante afectado en Puerto Rico. Eso es lastimoso. Según lo que había anunciado el presidente y su gabinete, la prioridad de estos esfuerzos migratorios ahora mismo era para poder apresar lo que eran personas que tenían récord criminal y órdenes ya de deportación. Ciertamente lo que hemos visto aquí en Puerto Rico, y creo que se ha replicado en algunas jurisdicciones en los Estados Unidos, es que hay personas indocumentadas que no han tenido ningún tipo de antecedente penal, que han quedado afectadas por estos operativos, han sido detenidos, están en custodia ahora mismo de ICE. Y la realidad es que hay daño colateral, porque las personas que están alrededor donde se realizan operativos, si no tienen su documentación en orden, claro, pues son detenidas. Háblenos un poco del proceso, licenciada. Lo hemos visto. Háblenos un poco del proceso para que la gente lo entienda. El presidente firma una orden ejecutiva. Sus agencias, en este caso migratorias, tienen que aplicarla. ¿Aquí tiene que mediar de alguna forma una orden de un juez para que se arreste o se registre en la vivienda donde se encuentra el presunto inmigrante indocumentado? ¿Cómo funciona legalmente todo esto? Sí, todo depende, ¿verdad? Pero aquí en Puerto Rico, de verdad que la gente está muy afectada. Las personas aquí en esta isla no han visto con buenos ojos de la manera en que se han llevado estos operativos, pero te repito, es una orden ejecutiva y el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no puede hacer nada para de alguna manera suavizar esa orden ejecutiva. Pero sí es importante que las personas sepan que tienen derechos. Número uno, si alguien no es ciudadano americano, se supone que debe andar con sus documentos y así se evita un mal rato. Pero aún si una persona no tiene su estatus regularizado, es importante que sepan, número uno, que no tienen que contestar preguntas. Tienen siempre el derecho de ampararse en la Quinta Enmienda y no contestar preguntas. Igual, si llegan las autoridades, HSI llega a la puerta de un hogar, de un negocio y quieren entrar, si no tienen una orden, un search warrant o una orden de cateo firmada por un juez, no tienen autoridad de entrar. ¿Ok? O sea que tampoco por el hecho que estén haciendo cumplir una orden ejecutiva, tampoco eso quiere decir que los derechos constitucionales de las personas se tira por la ventana. Ellos tienen que respetar lo que son los derechos constitucionales, la Cuarta Enmienda, el derecho de intimidad y privacidad,
y también el derecho bajo la quinta enmienda. Vemos que se ha creado el pasado miércoles, de hecho se estuvo constituyendo lo que es un grupo, ¿no?, multisectorial, en el que, por ejemplo, la ACLU forma parte en Puerto Rico, el Colegio de Abogados igualmente, y lo que buscan es un poco que a través de la gobernación y lo que es la oficina de la gobernadora, se establezca una comunicación directa con las autoridades federales cuando potencialmente se vayan a realizar arrestos. ¿Cuán real es esto desde el punto de vista de la funcionalidad de ustedes, los que en algún momento han trabajado en el gobierno federal? ¿Realmente hay obligación del gobierno federal de comunicarse con el gobierno estatal? Mire, mañana vamos a estar haciendo una redada en Aguadilla, por ejemplo. Mira, la realidad es que ya hubo una reunión hace varios días con la gobernadora de Puerto Rico, con los jefes de las agentes federales de Puerto Rico que están ejecutando esta orden ejecutiva. Y según la directora de HSI en la isla, Rebeca González, ella dio a entender que el propósito de la reunión no era flexibilizar de la manera en que se estaba haciendo valer la orden, sino notificarle a la gobernadora cuál era la prioridad y cómo se iba a ejecutar estos operativos. Pero igual así, creo que es irreal pensar que los jefes de las agentes federales que están haciendo cumplir esta orden vayan a notificarle de antemano a las autoridades estatales donde van a estar realizando operativos, porque los federales no operan de esa manera, operan bajo una sombrilla de confidencialidad y creo que van a seguir operando de esa manera. Gracias por ese punto, licenciada. El tiempo apremia, pero le damos las gracias por haber estado con nosotros y dándonos su conocimiento desde el punto de vista del derecho migratorio en la esfera federal, que es importante estar informados. Cómo no, un placer. Saludos a todos. Bye bye. Amigos, como hemos visto en esta edición, la ventana de retiro ofrecida por el presidente Trump a empleados federales, el testimonio de la alcaldesa de Boston sobre la ley de reforma migratoria y las redadas en Puerto Rico tienen un ingrediente en común. Reflejan tensiones entre las políticas federales y los gobiernos locales. Mientras tanto, se busca reestructurar la burocracia federal, surgen conflictos sobre la implementación de leyes migratorias, lo que deja en evidencia la difícil interacción entre los niveles de gobierno y la protección, en muchos casos, de lo que son los derechos. Si no pudo sintonizar el programa desde un inicio y quieres retomar el diálogo, siéntase en la confianza de hacerlo fácilmente a través de las plataformas de Roku y de Apple TV, espacios siempre disponibles a toda hora del día. Será hasta el próximo domingo con el favor de Dios. Próximo Noticiero Nacional. Tengan todos muy buenas tardes.